Paz y bien, hermanos. Jesús ora en la madrugada. Homilía para el domingo quinto del tiempo ordinario en el ciclo B, de este ciclo trienal de los años litúrgicos, escuchando el Evangelio de San Marcos. Estamos en el capítulo primero, en los versículos 29 al 39. Y enseguida, al salir ellos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Hermanos, continuamos con las escenas iniciales de la vida pública de Jesús, que son el paradigma y el anticipo de lo que ha de ser la vida entera. Recuerden este pensamiento que lo decíamos la vez pasada. Jesús inicia con el bautismo y del bautismo pasa al desierto, del desierto al anuncio del reino de Dios y a la llamada de los primeros discípulos. Luego entra en Cafarnaúm y actúa en la sinagoga y dice el texto del Evangelio: «Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece». Persona, autoridad, enseñanza, milagros no son una secuencia de actos sucesivos. Todo converge. Todo está unido en una persona, en Jesús de Nazaret, y de ella Arimán. Después de la escena de la sinagoga, Jesús se retira a casa de Simón, donde va a descansar. Pero sucede que la suegra de Simón está enferma. Es la primera aparición de la mujer en la vida pública del Señor. Una mujer en cama, a la que Jesús la cura, la levanta, y la mujer pasa a ser servidora de la comunidad de Jesús y de los primeros apóstoles. Se puso a servirles. Debajo de esta frase tan simple y aparentemente vulgar, ¿cuántas historias se esconden de mujeres servidoras de la Iglesia, en el más noble sentido de la palabra? La narración, que es palabra de vida, no nos da un simple dato curioso, evoca a la comunidad creyente y le da un puesto de honor a la mujer. Jesús, siervo de Dios, hace participar a la mujer de este servicio. Servir
siempre será el supremo honor de un cristiano que se ha unido a la misión de Jesús, nuestro Dios y nuestro hermano. Y al saber la gente que Jesús estaba allí, se agolpa toda la gente, viene. Le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba junto a la puerta. El dolor humano es como una marea en pleamar a los pies de Jesús. Y de nuevo, el Jesús predicador es el Jesús curador, el Jesús que expulsa a los demonios. Pero de pronto entra un elemento nuevo en el cual vamos a reflexionar, esencial para entender la vida de Jesús. Dice el texto evangélico: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Sobre este elemento vamos a penetrar y sacar las consecuencias personales. Seguramente que nuestra vida, que puede estar llena de actividades y de actividades buenas, hay un vacío, acaso un gran vacío, ese vacío de soledad, tiempo para orar, tiempo de Dios. La oración de Jesús. ¿Qué podemos hablar de la oración de Jesús? Pero hay que hablar, porque esa oración es la oración y el estilo de la oración de la vida de los cristianos. Lo primero que tenemos que decir es que la oración de Jesús no es un medio para algo superior a ella. La oración le nace porque es su misma vida, fluye de su vida, es el diálogo con el Padre y necesita tiempos para estar con Él, tiempos en horas profundas que evocan el encuentro y el misterio. El misterio de la noche o de la madrugada son muy propicios para la intimidad amorosa. Lo mismo que el desierto y la montaña. Si dos esposos dialogan y están horas gratuitas disfrutando de esa comunicación, no diremos que dialogan para resolver conflictos. El diálogo, la comunión, pertenece a su forma de vida. Y esto es la oración de Jesús con el Padre. Y esta debe ser, antes que nada, nuestra oración con Dios. Es el encuentro con nuestro Padre. Hace un año y unos meses, final de octubre del 2013, moría en esta ciudad de Guadalajara, aquí en Jalisco, el padre Ignacio Larrañaga, capuchino, universalmente conocido como maestro de oración, fundador de los talleres de oración y vida. Desde que inició con esta misión de orar y de enseñar a orar, que fue su gracia y su carisma en la Iglesia, en su primer libro, a sus 45 años, Muéstrame tu rostro, el padre Ignacio puso estos 5 principios pilares hablando de lo que pasa con la oración. Primero, cuanto más se ora, más se quiere orar. Segundo, cuanto menos se ora, menos ganas se tiene de orar. Tercero, cuanto más se ora, Dios es más Dios en nosotros. Cuarto, cuanto menos se ora, Dios es menos Dios en nosotros. Quinto, si se deja de orar, Dios acaba por ser un don nadie. Estas observaciones se pueden verificar en nosotros mismos. La oración cristiana
sencilla y verdadera, si es un diálogo con Dios, nuestro Padre, no puede ser concebida, hermanos, como una obligación que me imponen desde fuera. Hay que ir a misa porque si no es pecado mortal. No es eso, hermanos, no. Jesús ha ido a orar de incógnito. Lo fueron a buscar y lo encontraron. Sospecharon dónde estaba. Él se había ido sin avisar. Y ya de pequeño había dejado desconcertados a sus padres, que lo creían perdido en Jerusalén. No estaba perdido. Nosotros decimos, el niño Jesús perdido ha hallado en el templo. De perdido nada. Se quedó en el templo. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? De pronto ellos no lo comprendieron. Y ahora los discípulos le dicen, todo el mundo te busca. Jesús continúa su misión. Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Hermanos, qué hermosamente se junta aquí la oración y lo que arranca de la oración, el deseo de anunciar a Dios. La misión de Jesús sin su oración constante no se entiende. Lo mismo que la misión de la Iglesia sin la oración constante que la alimenta y la inspira y sustenta, no sería la misión de Dios. Señor Jesús, te pedimos la gracia de la oración, saber estar con tu Padre, nuestro Padre, y desde ahí entender el sentido de nuestra vida y de nuestra misión en el mundo. Amén.